La maldición de Basilio III. Ay, qué miedo. Bien, hablaremos de la maldición de Basilio III de Rusia. En el año 1526, el zar de Rusia era Basilio III, casado desde hacía 20 años con la hermosa Salomé Yurevna. Pero Basilio no había podido asegurar su descendencia. Y muchos le atribuían la culpa a Salomé. Sí. Y aunque él sentía gran cariño por su esposa, la presión de los boyardos era insoportable. Rájela, etcétera, etcétera. El zar la quería mucho a la Salomé, pero influido por la corte, pensó en reemplazarla antes de que él mismo perdiera la capacidad de procreación. Basilio tenía 50 años, en aquellos días era mucho, y ahora también. Salomé, consciente de la decepción de su marido, andaba de él de viajar a playas, a fuentes, a curanderos, si hacía fricciones con aceite y miel, que según se decía era un buen remedio para conseguir la fecundación, pero nada, era todo en vano. Muy bien, cuentan que Basilio ya se había puesto medio loco, como pasa cuando uno es el zar de Rusia y no asegura su descendencia. Y estaba especialmente preocupado por sus dos hermanos, Yuri y Andrés, que eran dos verdaderos nabos de peso completo. Y imagínense, si heredaban el trono, iban a precipitar a Rusia en el comunismo. En el comunismo, probablemente. Un día, algunos nobles sugirieron a Basilio lo siguiente, o le dijeron a Basilio lo siguiente: Señor, la higuera estéril debe arrancarse para plantar otra en el huerto. Guiñándole un ojo, ¿no? Al mismo tiempo. Mientras le hacían toda clase de gestos obscenos. Cuentan que Basilio, sin remordimiento, le dijo a su esposa que se retirara. Retírate, oh Salomé. Y vete a un convento, agregó cuando ésta ya se había retirado. Ella le respondió, ya yéndose, que no merecía esa penitencia luego de tantos años de amor fiel. Él no alcanzó a contestarle nada, y Salomé fue expulsada del palacio y recluida en el convento de Suzdal, de Prepo, naturalmente. ¿No? Encima le cortaron el pelo como símbolo de haber sido rechazada. Un símbolo que ya pasaba a ser cosa más que símbolo. Porque en este caso el rechazo es más parecido a un símbolo que un corte de pelo. Y además nadie lo iba a ver ahí adentro, así que todo mal. Bien. Los cortesanos que defendían a Salomé de alguna manera, diciendo, ay, déjela, fueron desterrados. Muy bien. Bueno, después de librarse de Salomé, Basilio empezó a buscar otra esposa. Según las reglas de la Iglesia Ortodoxa, el hombre que repudiaba a su mujer de arriba abajo no podía volver a casarse mientras ella viviera. Bueno. Pero Basilio dijo las siguientes palabras: mas sí, yo me caso igual. El patriarca le lanzó una advertencia que incluía una maldición. Si contraes segundas nupcias, tendrás un hijo malvado, y el terror y la desdicha asolarán tus estados y acortarás tu vida. La boca se te haga a un lado, cruz diablo Junigan 7, gritó Basilio, que igual de pura bronca decidió que se iba a casar. Él en realidad solo escuchó que iba a tener un hijo y prefirió no creer el resto de la profecía. Está bien. Según la costumbre, el zar debía llamar a todas las mujeres casaderas del país para elegir una, ¿no? Había una ceremonia, el smotrini, la mirada, durante la cual el zar elegía a la que compartiría su lecho, así como un concurso de belleza. Extraordinario. Fantástico. Por eso me gustaría ser el zar de Rusia. Pero Basilio renunció a este concurso y anunció que quería tomar como esposa a Elena Glinskaya, una lituana hermosa que ya le venía gustando de antes. ¿Me entiendes? ¿Y para qué voy a gastar los dineros públicos en un concurso de belleza que hay que pagarle a Mateico, todas esas cosas? Si yo ya la tengo elegida ganó el concurso hace rato. Claro. Bueno, esta chica, Elena Glinskaya,
impresionaba por su libertad de costumbre. Ah, bueno. ¡Oh! Y si mira esa mina, la libertad de costumbres que tiene. Estas costumbres que estaban muy lejos de las prácticas de las chicas rusas del momento, ancladas en la ignorancia, la mojigatería y las supersticiones. Mirá cómo está anclada esa de allá, decía. Claro. Una de las virtudes que ostentaba Elena era su escote. Basilio estaba tan enamorado de ella que para restarse años se quitó la barba. Mirá vos. Los festejos nupciales duraron 3 días y se bendijo a la pareja con un montón de procedimientos mágicos para hacerla fecunda. Se espolvorearon los hombros de los esposos con lúpulo, mirá vos. Les hicieron beber jarras con hidromiel, encendieron cirios enterrados en toneles de grano, y en el lecho nupcial arrojaron trigo y harina trigo. Y cuando se fueron a sus aposentos, los despidieron con un aplauso. Según parece, todo esto debía incentivar a la pareja. Claro. Pero no sucedió nada. Y el pueblo empezó a comentar que era porque Dios desaprobaba aquella unión de Basilio. Ajá. Varios meses después, fueron escuchadas las plegarias de un monje que era especialista en estas plegarias, y Elena quedó embarazada. Basilio llenó de regalos al monje y hasta lo canonizó en vida. Date por canonizado, le dijo Pasmuncio, porque así se llamaba el monje. En agosto de 1530 nació un niño llamado Iván. Parece que era terrible. Dicen que en el momento del nacimiento retumbó un trueno en el cielo diáfano. Varón dijo la partida. Echarle la culpa al cielo diáfano. Poco después, porque esto le pasó a Basilio, comenzó para Basilio el cumplimiento de la maldición. El zar fue a cazar, discúlpeme, la oración, y regresó con una herida en la cintura. ¿En la cintura? Y sí. Que no dejó de supurar nunca. Le empezó a supurar la cintura. No lo pudo La supurar. cintura me supura, dijo el zar, que fue a cazar. Claro. Cada vez que le cambiaban las cataplasmas, un olor nauseabundo salía de ahí. Sí, ahí mismo. El zar apestaba y en su desesperación se echaba litros de vodka. ¿A dónde? Por el agujero de la herida, me imagino yo, qué sé yo. Y el resto, lo que le sobraba de la botella, se lo escabeaba para ver si se sanaba, ¿no? Cicatrizaba por adentro, dice. Su último deseo fue que lo nombraran monje para salvar su alma, digo yo. Dijo que no quería que lo enterraran como un monarca todopoderoso. Claro. Antes de morir lo llamaron Fraile Barlaán. Y bueno. Y con ese nombre murió pocas horas después, creyendo que en el cielo eran todos giles. Y no le iban a pedir documentos, claro. Y dice, mira ese fraile, se parece al zar de Rusia. Pero lampiño. Pero la maldición continuó. Sí. Elena quedó como regente y, temerosa de que los hermanos de Basilio le arrebataran el poder, mandó apresarlos. Y al final Yuri y el otro hermano murieron de hambre en la cárcel. No solo los apresaron, sino que no les dieron de comer. Los partidarios de los hermanos del zar, que siempre hay, juraron vengarse. Y el 3 de abril de 1538, Elena murió envenenada. Ella se cuidaba mucho de los envenenamientos y solo comía lo que plantaba. No es una buena política. Pero le envenenaron las plantaciones, claro, más fácil todavía. Le envenené la zanahoria y adiós mi plata. Fuiste, Elena. Iván había quedado huérfano a los 8 años, bajo el cuidado de boyardos que no tenían ningún poder sobre él, y fue efectivamente tan malvado como el patriarca indicó en su maldición. Fue, como todos ya estarán sospechando, nada menos que Iván el Terrible. Así que las maldiciones existen. Yo hasta hoy creía que no. Pero en este mismo momento
empiezo a creer en maldiciones, en el triángulo de los Bermudes. De las Bermudas, y señor. y todas esas cosas. Sí, porque gente... mirá, si se lo dijo el patriarca y le pasó esto, entonces ¿qué? Entonces, ¿qué? No, ¿qué? Entonces la maldición, Sí. mira, cree o reventar. Claro, es un hecho confirmatorio. Absolutamente. Claro. Y le pasó lo mismo. Usted, señor Popper, vendrá y dirá que los hechos confirmatorios no sirven para nada. Hola, Carl. Bueno, señor, no me importa, que es lo que dicen cada vez que usted dice eso. Rock and Popper, viejo. Mire, Bien. hay otra maldición que a usted le gusta mucho, que es la de estos tipos, de esas sociedades secretas ahí en Francia, que el tipo los malditos. Sí, los templarios. Los templarios, El de los templarios que estaba ya ardiendo estaba hecho así. Jacques Mollet, y le dijo, ahora, medio espantando el humo, y dice, desde aquí, que no es el mejor lugar, los maldigo. A usted, al Papa y a todo lo que le sigan. Sí. Por 7 generaciones o 3. Y uno atrás de otro fueron palmados. Y palmaron todos. Así que, Ojo. un caso, 2 casos. Chau, ya me convencí. Sí. Me está sobrando un caso. Qué momento. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta...? Yo creo, Alejandro, que a la hora de este tipo de dedicatorias tan complejas por los oscuros personajes que las habitan, es bueno pensar en ese tipo de acciones que se desarrollan como para llegar a otra cosa. A ver, supongamos, uno cree que trabaja para ganar dinero, y en realidad uno trabaja para ganar tiempo. Si uno se confunde en la meta, entonces ahí se le pierde algo. En este caso creo que lo condenable es justamente de parte de nuestro amigo Basilio, aparte de la repetición, Zar, que significa rey, o César, Basilio, que significa rey. El tipo venía los del repetido. Imperio Oriental, o sea, los griegos, le llamaban Basilio al rey. Ahí viene el Basilio, ahí viene el rey. Entonces, digo... Al emperador. Sí, vamos. Basilio que accedió al matrimonio con la voluntad de tener un hijo. Digo, esto ya está mal de entrada. Cuando uno procede a una acción tan importante como la del amor, por ejemplo, y quiere otra cosa, por ejemplo, la mina se casa con un tipo, Dios no permita, por dinero. O por... Claro, digo, no, ¿cómo va a ser eso? O él para obtener un heredero. Frente a esas situaciones yo creo que hay un error, justamente porque uno pierde de vista aquello que está viviendo, teniendo en cuenta solamente la meta. Y cada vez que uno pierde de vista aquello que está viviendo pensando que lo importante es lo que va a alcanzar, algún moco se manda, como me dijo Enrique VIII. De modo tal que, para esas personas, digo que, a diferencia de Basilio o de Enrique VIII también, que tuvo sus problemas por el mismo motivo, me parece que sería bueno dedicarle esta reflexión, este relato a Salomé. A Salomé, por ejemplo, que se la bancó como una duquesa, mejor, como una reina. Le cortaron el pelo, que quedó horrible. Que parecía la Raulito, mire, una cosa así. Y también aquellas otras personas que acceden al amor sin andarse fijando si van a obtener algo, si va a salir si van a ser reinas, si van a procrear, si van a comprar un chalet en Bancalari. Porque los otros, los que tienen una meta semejante, la única novia que obtienen, ¿sabe cuál es? La novia ausente. Y la novia ausente es el tango que vamos a escuchar, en la voz de Jorge Vidal, que ha muerto hace muy poco. Y que siempre amuebla nuestros espacios. Don Jorge Vidal canta La novia ausente. Señores, hablaremos hoy de Juan II, rey de Francia, y de su cautiverio en Inglaterra. En 1350 fue coronado rey de Francia este muchacho, Juan II. Había estado casado con Bona de Luxemburgo y después enviudó, se volvió a casar con Juana de Auvergne y habían hecho unos grandes bailongos para celebrar este último casorio. Unas fiestas públicas verdaderamente extraordinarias. Por ejemplo, las fuentes de la ciudad, en vez de escupir agua, escupían vino. Y en esas mismas fuentes se bañaban mujeres desnudas. Señor. Esas son plazas. Esas son fiestas públicas, ¿no? Que venga ahí, qué sé yo. Es un degeneramiento. Sí, señor, por eso le digo. Bueno, cuando se casó, por segunda vez con Bona, con Juana de Auvergne, ya tenía Juan 7 hijos de su matrimonio anterior con Bona de Luxemburgo. Las bodas con Juana se celebraron en los términos que acaban de describirse y pasaron 5 años muy agradables con esta chica. Siempre organizaba fiestas y diversiones muy caras. Eran tiempos de tregua
de la guerra de los 100 años. Si una guerra dura 100 años, es de suponer que las treguas también sean duraderas. Juan II se divertía, mientras tanto el rey de Inglaterra iba organizando sus ejércitos. El cuento de la cigarra y la hormiga. En 1355 volvió a empezar la guerra entre Francia e Inglaterra. Y los soldados de Juan estaban en la meseta de Maupertuis, algunos kilómetros de Poitiers, y se encontraron con los soldados ingleses del rey Eduardo III. El combate fue muy violento y ciertamente desastroso para Francia. Murieron 6.000 franceses, 500 huyeron y el rey Juan quedó solo en la batalla, en medio de una enorme confusión. Su hijo Felipe, de 14 años, le avisaba de dónde venían los peligros. Guarda atrás, guarda que viene uno del otro lado y así. Y Juan, a pura espada, con golpes precisos, iba liquidando a sus atacantes. Esta heroica resistencia no tenía otra utilidad que la de salvar el honor. Era una cosa importante en aquellos años. Finalmente, un enemigo gritó: «Rendíos o sois muerto». Y Juan II, que había sido herido en la cara, preguntó entonces dónde estaba su primo, el príncipe de Gales. El príncipe de Gales es el sucesor del trono de Inglaterra. Es decir, preguntó por un enemigo, que era casualmente primo suyo. En aquellos tiempos era muy frecuente que se cruzaran las familias reinantes en distintos países. Le respondieron, los enemigos también: «Señor, rendíos a mí y os conduciré a su presencia. Soy Denis de Mordecq, caballero de Artois, y sirvo a Inglaterra». Se topó con un enemigo francés que estaba luchando por Inglaterra. Le dijo: «Sirvo a Inglaterra porque ya no puedo servir a Francia, donde he perdido todos mis bienes». Juan conocía a aquel caballero y entonces se rindió. Fue conducido inmediatamente a ver al príncipe de Gales, sucesor, como se ha dicho, del trono inglés. El príncipe lo recibió cortésmente. «¿Qué tal? ¿Cómo le va?», que yo. Días más tarde, Juan estaba en Burdeos, que pertenecía entonces a Inglaterra. Estaba ocupado desde hacía siglos por Inglaterra, la región de Burdeos, y en aquel entonces buena parte del territorio francés estaba en manos de los ingleses, y ingleses que en su mayoría hablaban francés. El lenguaje de la corte de Inglaterra en estos años era el francés. Muy bien, lo llevaron a Burdeos, que era territorio inglés. Allí Juan estuvo sometido a un trato especial hasta que lo trasladaron a Inglaterra. No estaba ahí tampoco encerrado en una celda. Le permitieron en Londres tener su servicio de empleados personales. Qué bien. Incluso le mandaron, se hizo traer desde París a mucha gente de su propia confianza, especialmente a su bufón particular, que le contaba cuentos verdes para hacerlo reír. Juan era recibido frecuentemente en el castillo de Windsor, donde vivían los reyes de Inglaterra, y participaba en alegres fiestas, sin extrañar demasiado Francia en realidad. Y tampoco extrañaba mucho a su mujer, la Juana de Auvergne, que ya medio lo tenía seco. En Windsor había conocido a varias muchachas encantadoras que por las noches lo visitaban y él les contaba la batalla de Poitiers. ¿En serio? Una de esas muchachas le gustaba más que todas. Algunos historiadores afirman que era la misma amante del rey Eduardo, ¿no?, de Inglaterra, la hermosa condesa de Salisbury. Aquel cómodo cautiverio duró 4 años. 4 años en cana saliendo con la amante del rey. VIP, preso Sí, VIP. extraordinario. Mientras tanto, Eduardo III ya firmaba como rey de Francia y Inglaterra, y establecía con sus consejeros un tratado de paz beneficioso para Inglaterra. También iba perfilando el reinaldo inglés, Eduardo III, el monto del rescate de Juan, porque era usual cobrar un rescate. Te trataban muy bien, pero no te largaban hasta que formaran con un rescate, el rescate de un rey verdaderamente. En 1360 Inglaterra y Francia firmaron un tratado y se acordó que Juan sería puesto a libertad luego del pago de una enorme compensación. Pero las arcas de Francia estaban vacías. Juan buscó dinero por todos los medios incluso vergonzosos. Así
tuvo que entregar a su hija Isabel al peor de los tiranos de Milán, Giovanni Galeazzo Visconti, que cazaba hombres en las calles y arrojaba vivas a sus víctimas a unos hornos que tenía. Gracias al dinero de Visconti, Juan II fue liberado. Francia daba pena y el poeta Petrarca contó esa pena. Él fue quien se acercó a Juan para felicitarlo en nombre de su yerno Visconti. Petrarca fue enviado por Visconti. Pero Petrarca, que estuvo en París, escribió: por doquier hay soledad, desolación y miseria. Las casas están en ruinas. Por todas partes se aprecia la huella fatal de los ingleses. En París, arrebatado por la desolación que llega a sus puertas, el Sena se desliza con tristeza, llora y tiembla por el sino de todo el país. Petrarca le entregó al rey 2 sortijas que le enviaba Visconti, el que se había hecho con la hija, ¿no? Luego agasajó a la corte con un sermón en latín sobre el regreso de Babilonia. Pero esta visita no entusiasmó mucho al rey. El Louvre le parecía más triste que Windsor, y su reina, Juana de Auvergne, era más fea que las minas inglesas que él se transaba en Londres. Así que se aburrió. Tenía tal melancolía que la reina Juana le preguntó un día por qué andaba metasuspiro. El rey le respondió que sus suspiros eran porque extrañaba los aires de Inglaterra. La pobre reina, que tanto había sufrido la ausencia de su esposo, entró en una profunda tristeza y murió de pena pocos meses después. Mitad para jorobarlo al tipo. Juan II, para ver si se le pasaba la melancolía, decidió realizar un viaje por Provenza, al sur de Francia, ¿no? En Aviñón hizo un proyecto de matrimonio con Juana de Nápoles, pero renunció a ellos al enterarse de que esta chica había hecho ahogar a su anterior marido entre 2 colchones. Un sándwich, eso. Sí, pensando que yo dormía en cama de 2 colchones, empieza una canción popular argentina. Por fin, Juan regresó a París, siempre soñando con Windsor. En medio de sus sueños tuvo suerte. El hijo del rey de Inglaterra había caído prisionero en Calais y se había escapado. Los ingleses lo buscaban frenéticamente. No, el hijo de él. Entonces, Ajá. El hijo de él cayó prisionero de los ingleses y se escapó. Los ingleses lo buscaban y Juan aprovechó esta situación. Declaró que para salvar a su hijo no podía hacer más que constituirse él mismo como prisionero y clausurar la persecución de su hijo. Entonces llegó a Londres con el corazón lleno de alegría, imagínate vos. El 10 de enero de 1364, ¿y con quién se encontró? Con la condesita de Salisbury. Y ahí, ¿para qué le voy a contar? Pasó un invierno muy feliz, pero se murió. Ah, qué feo. En abril de 1364, le duró muy poco. Llegó mal para el verano. Según el cronista, no pudo disfrutar de la inglesita más que 3 meses. Pero bueno, ¿qué querés? Juan consiguió engañar a unos cuantos historiadores. Si bien algunos cronistas lo acusan de haber vuelto a Inglaterra para encontrarse con su amante, la historia oficial y muchos manuales dicen que él era un rey que decidió perder su libertad para salvar su honor. Así que está bien, ¿no? A mí que me importa, el asunto es que se presentó ahí, la cara que murió, ¿no? Eso. No aguantó la felicidad, como dicen. Pero qué suerte, no se la aguantó. Sí, qué suerte caer en una buena prisión, ¿no? En una buena prisión. No, estaba el primo también de por medio, no es que... Sí, eran todos medios parientes. Me estaba Fue preso VIP. Me estaba acordando de un predicador que predicaba en un barrio muy fulero. Y entonces él mismo afeaba el infierno. Porque dice que el barrio donde él predicaba era tan fulero que describía el infierno y a los vecinos les parecía un cacho mejor. Y entonces pecaban. Entonces él le agregaba cosas para que tuvieran un poco de miedo, para ¿no? superar un poco un poco la realidad. Bueno, hemos ido a la discoteca
hemos contado prolijamente este romance que tenía en su prisión el rey Juan II de Francia, de modo tal que cuando lo largaron se puso mal. Y no hay canciones de esto. Hay una que se llama La novia ausente, que se refiere evidentemente a la condesita de Salisbury. La escucharemos en la versión de Jorge Vidal, el negro Jorge Vidal. Le voy a contar una anécdota sobre Jorge Vidal. Un día me invitaron a cantar en el Café Tortoni, en una reunión que hacía cierta orden tanguera que había por ahí, que se reunían cada tanto, y estaban unos cuantos ahí. Y en la primera fila estaba Jorge Vidal. Entonces yo canté y le gustó. Yo creo que canté Esclavo, con el cuarteto de cuerdas de Marsan, un cuarteto de cuerdas y el pianista, no Marsan, Federico Miragin, querido amigo. Y le gustó a Jorge Vidal, ¿no? Y vino y me saludó, me dijo, qué bien, me gustó mucho, qué sé yo, muy afinado, no sé qué me dijo. Bueno, un comentario elogioso. Y lo saludé, bueno, gusto de saludarlo, nunca lo había visto. Y un día estaba escuchando la radio y tenía un programa en Radio Espléndido, radio por ahí, no sé si tan escuchada, porque era un sábado, un horario no muy conveniente, pero el programa me gustó mucho, porque ponía discos muy buenos. Y entonces me ocurrió, como vi que estaban llamando, yo creo que nunca llamó a la radio, había llamado 2 o 3 veces a algunos amigos nada más. Y lo llamé para saludarlo, creyendo que como uno tiene un programa en una radio más o menos principal y por ahí te hacen creer que tiene mucha audiencia, significa algo que uno llama un programa de radio. Y el tipo no sabía quién era. No. Es decir, que ese día me saludó, porque me saludó. Me leyó el mensaje, saludan, fulano, Alejandro Dolina, como quien dice, fulano. Quiere decir que, yo digo, usted no tiene por qué saber quién soy yo, y la mayoría de la gente no lo sabe. Pero por ahí en una radio sí, pues se trata de un colega. Pero de verdad le había gustado como cantó. Sí, pero yo me creí que él sabía quién era yo. Y no, le gustó. Dice, mirá que bien canta este pibe. Sí, sabés que hay uno en el Tortoni ahí que... Sí, pero bueno, me pareció muy bien, me pareció merecido. Merecido para cierta insolencia que uno tiene creyendo que uno dice, soy fulano de tal, de Radio 10, qué sé yo, y que te van a atender en todas partes. No, no es así. Igual usted sabe que yo nunca hago eso. No, es verdad. Usted sabe que yo nunca hago eso. Bueno, pero yo sí lo conozco a Jorge Vidal y ponemos disco de él. Eso es lo que me reventó. Ya, que nadie le hubiera dicho, nadie, que nosotros ponemos discos de él todo el rato. Bueno, canta... ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama este muchacho? Diego Simeone. El tango La novia ausente. Mire, yo soy bastante aficionado a los mitos griegos y este que vamos a contar esta noche es de los mejores, si no el mejor. Está entre los 3 o 4 que más me gustan. Es la historia de Céfalo y Procris. En Atenas vivía una princesa que se llamaba Procris y estaba casada con Céfalo. Céfalo tenía un problema, se había enamorado de él nada menos que Eros, la Aurora. La Aurora se había enamorado de él, vamos a decirlo mejor. Aclaremos que la Aurora era muy enamoradiza. Cualquier ómnibus la dejaba en las inmediaciones. Céfalo rechazó las insinuaciones de la Aurora. Dijo que no podía engañar a Procris, con la que había hecho voto de perpetua fidelidad. La Aurora quedó despechada y le dijo a Céfalo que Procris, a la que conocía mejor que él, estaría dispuesta a romper su juramento por oro, por ejemplo.
Céfalo negó eso, indignado, ¿qué decís esto? Entonces, Eos, la Aurora, le propuso poner a prueba a Procris, y Céfalo aceptó esta prueba, seguro de que su esposa no lo engañaría. Pues Eos convirtió a Céfalo en otro muchacho, en otro tipo cualquiera, y le aconsejó que invitara a Procris a su cama, ofreciéndole a cambio una corona de oro. Muy bien, Céfalo, ya transformado en otro señor, así lo hizo. Dijo, buenas tardes, mire, dice, para no andar perdiendo tiempo. Si usted accede a revolcarse conmigo un rato, yo le voy a regalar una corona de oro, etcétera. Y Procris agarró viaje. Céfalo, horrorizado, imagínese, convertido en otro tipo, ya se sentía un poco mal. Calcule cuando la mujer le dijo, sí, efectivamente, trae para acá la corona y listo. Muy bien, Céfalo, vuelto a su figura habitual de Céfalo, dejó de sentir remordimientos, entonces se olvidó del juramento de fidelidad que había hecho y, más que nada, mitad por despecho, mitad porque un poco le gustaba, correspondió a Eos, que había ganado la partida. Procris nunca supo que había engañado a su esposo con su esposo. Pero sí supo que Céfalo había amado a Eos, no a Eros. Bueno, triste y sin poder soportar ser el centro de la burla general, porque parece que todos en el barrio se habían enterado, Procris se fue de Atenas. Vivían en Atenas y todo, ¿no? Y se dirigió a Creta, que es una isla chatita al sur de Grecia, fuera de Grecia en realidad. Y allí, en realidad, fuera de Atenas. Las ciudades tenían en aquel entonces una autonomía tal que cuando pasabas a otra ciudad, pasabas también a otro estado. El caso es que Procris se fue de Atenas, se dirigió a Creta y allí se encontró nada menos que con el rey de Creta, el famoso Minos. Nuestro amigo Minos. Como bien sabemos, Minos, el rey de Creta, estaba casado con Pasífae, y famosa la mujer de Minos, porque se había enamorado de un toro, pero ya hemos contado esa historia. Por esos tiempos Minos padecía un maleficio, que es célebre. Las muchas infidelidades de Minos habían enfurecido tanto a su esposa Pasífae, que le había lanzado a ella la siguiente maldición, el siguiente hechizo en realidad. Cada vez que se acostaba con otra mujer, en el mejor momento, le salían del cuerpo una multitud de serpientes venenosas, escorpiones y arañas, lo cual provocaba el estupor primero y la huida después de su compañera de lecho. Además estaba corriendo la bolilla y ya nadie quería ir a la cama con Minos. Aunque padecía este hechizo, a Minos no le costó mucho seducir a Procris. La sobornó con un perro que él tenía. Y era un perro que nunca perdía una presa. Y también añadió, para hacer una oferta más atrayente, un dardo que siempre daba en el blanco. Estas dos cosas, el perro que no perdía presa y el dardo que siempre daba en el blanco, se las había regalado la diosa Artemis a Minos. Como Procris era muy aficionada a la caza, aceptó alegremente aquellos regalos y también el amor de Minos. Sin embargo, antes de unírsele, insistió al rey para que tomara una infusión de raíces mágicas que preparaba la maga Circe para evitar la presencia de insectos, escorpiones y reptiles en el momento cúlmine. La bebida tuvo los efectos deseados, pero Procris temía que la esposa de Minos, Pasífae, pudiera embrujarla, así que regresó inmediatamente después del acto amoroso con Minos a Atenas. Lo hizo disfrazada porque no quería que nadie en Atenas la reconociera. A Minos no lo volvió a ver jamás. Fue aquella noche, se llevó el perro, se llevó el dardo, pero al tipo no lo vio más. Céfalo, que se había quedado en Atenas,
vio llegar a una dama a la que no reconoció como su esposa. En aquellos tiempos la gente no se reconocía tanto como ahora. Y él, que también era un apasionado por la caza, quedó encantado con el perro y con el dardo que llevaba aquella viajera, ¿no? Según Graves, el perro se llamaba Le Laps. Le Laps. Graves es prolijo y da el nombre de ese perro, que generalmente no se menciona. Le Laps. Muy bien, maravillado, Céfalo ofreció comprarle el perro y el dardo por una buena cantidad de plata. Pero Procris no quiso desprenderse de aquellos bienes, a no ser por amor. Dijo, mire, no se lo voy a vender por plata, pero sí por amor. Y cuando él accedió a llevarla a su lecho, ella llorando, se le reveló como su esposa. Le dijo, miserable, soy tu esposa. Bueno, blanqueados los mutuos engaños, hubo reconciliación. Céfalo disfrutó de su esposa y después del perro y del dardo. Ya que era un hombre muy cazador, así que andaba todos los días tirando dardos, acertando animales, y el perro iba y así. Pero la diosa Artemis, que era la que le había regalado el perro y el dardo a Minos, se enojó. Pues dijo, ¿qué es esto? Que andan mis regalos de mano en mano como la falsa moneda, dijo. Se ofendió. Y planeó una venganza. Así que la diosa metió en la cabeza de Procris la sospecha de que cuando Céfalo se levantaba 2 horas después de medianoche diciendo que iba de caza, en realidad iba a visitar a Eos, su antigua amante. Una noche Procris, vestida con una túnica oscura, siguió a su esposo. El marido se levantó y se vio a casar, dice. Y se las tomó con el perro y con el dardo. Y atrás, la mena, escondida, lo espió. El tipo estaba ahí lo más tranquilo y por ahí escuchó un susurro en la espesura a sus espaldas. El perro Le Laps gruñó y se puso en guardia. Entonces Céfalo disparó el dardo infalible y atravesó a su esposa Procris, que cayó muerta. A su debido tiempo, el Areópago sentenció a Céfalo al destierro perpetuo por asesino. Céfalo huyó a Tebas, donde tuvo lugar un asunto famoso. El rey de Tebas, Anfitrión, le pidió prestado al perro, que no perdía presa, a Le Laps, para dar caza a la zorra de Teumesia, que era una zorra que no podía ser cazada. Así que imagínense, cuando se cruzaron el perro que no perdía presa y la zorra que no podía ser cazada, los cimientos lógicos del mundo se resquebrajaron. Y entonces Zeus, para evitar el estallido, convirtió en piedra tanto a Le Laps como a la zorra y declaró un empate. Céfalo nunca perdonó a Minos por haber seducido a Procris y por haberle regalado el dardo fatal, pero tampoco podía eludir su propia responsabilidad. Después de todo, él había sido el primero en romper su promesa. Consideró que el romance de Procris con él mismo, metamorfoseado, no podía considerarse una infidelidad. Aunque purificado de su culpa, mucho tiempo más tarde, Céfalo fue perseguido por el alma de Procris. Abrumado entonces, Céfalo fue hasta el cabo Leucade, donde construyó un templo a Apolo de la Roca Blanca y después se tiró al mar desde el acantilado. Esta es la maravillosa historia de Céfalo, donde hay cosas que evidentemente no podían dejar de gustarnos. El engaño con uno mismo. La mujer engaña a Céfalo con él mismo. El hechizo de Minos, que en el momento cumbre del amor expele alimañas. El dardo que siempre da en el blanco y el perro que no pierde presa, y después el cruce entre el perro que nunca falla y la zorra que nunca es cazada. Y finalmente
la amarga aparición de la culpa, de una culpa un poco lunar, como siempre son las culpas griegas, porque el verdadero culpable es quizá otro. Los hombres no son sino instrumentos de los dioses, de las parcas, del destino. Así que es una historia de impresionante contenido filosófico y poético. A mí me ha gustado muchísimo y me gustaría que ustedes la hayan disfrutado. Me gustaría saber que ustedes la han disfrutado. ¿A quién quiere dedicar esto, Rolón? Me quedo con el perro y con la zorra. Bueno, yo me quedo con la mujer. Sí. No, esa historia con esa paradoja ahí es extraordinaria. Es extraordinaria. Pero no, a mí me gusta mucho el sustituirse uno a uno mismo. Sí, claro. ¿Qué es lo que uno viene haciendo todo el tiempo? Ajá. Sin darse cuenta, naturalmente, porque como vivimos en el presente nos parece que somos siempre la misma persona. En realidad hemos entrado como suplentes de los que hemos sido hace ya mucho tiempo. Bueno, quién sabe quién está esperando Está muy bien eso. en el banco para sustituirnos sin que nosotros nos demos cuenta. Ajá. El disco que hemos elegido para ilustrar esta bella historia es Mentiras, ya que aquí hay muchas de ellas, en la clásica versión de Carlos Gardel. Adelante.